Bien, pues buenas noches. Hoy estamos en nuestro segundo programa. Bienvenidos a una nueva emisión. Hoy abordamos un tema crucial en la operación diaria de nuestras actividades y en la vida cotidiana de los ciudadanos, los controles preventivos provisionales y sus límites frente a nuestro derecho fundamental a la libertad y a la seguridad jurídica que nos otorga el artículo 16 constitucional. Para analizar este delicado equilibrio, tenemos a una de las mentes más brillantes y más completas del derecho de Jalisco. Es el maestro Joseph Irving Olive Aranda. No solo teoriza desde la Academia del ITESO de la Universidad de Pisa, también en su currículum académico es docente del ITESO, Universidad Cuauhtémoc, Campus Guadalajara y Universidad Nova, España. Es profesor del ITESO, es abogado de la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho Procesal Penal por la Universidad Nova España y especialista en Justicia Constitucional. Cuenta con tutela jurisdiccional de los derechos por la Universidad di Pisa, Italia. Ha laborado como director jurídico de Civilidad para Transformar, AC, e Ingenio Social, SC. Fungió como defensor público en la Procuraduría Social del Estado de Jalisco. Además, también fue agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Excelente jurista de Jalisco. Él es coautor de 3 libros. El primero es el Código Penal para el Estado de Jalisco y sus salidas alternas. Excelente libro. El segundo es Teoría General de Amparo. Muy buen libro también. El tercer libro es Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes comentada. Él fue ex candidato para juez penal por el Distrito 2 de Jalisco. Actualmente labora como litigante particular en el despacho del Toro y Asociados. Él ha operado el sistema desde las entrañas como defensor público y como agente del Ministerio Público, especializado en personas desaparecidas. Esa visión de 360 grados, creador, operador y docente, le otorga una autoridad jurídica indiscutible para hablarnos de lo que realmente sucede en la calle y en los tribunales. En el mundo de interpretaciones, hoy traemos a quien conoce la norma, la ha aplicado en el campo y la enseña en las aulas. Maestro Lee, bienvenido. Es un honor contar con su autoridad en este espacio. La dinámica de hoy, pensada para ser un puente de entendimiento y capacitación, vamos a plantear situaciones reales que viven tanto los policías en la calle como los ciudadanos al volante, para que usted, con su autoridad, nos ilumine sobre el marco legal correcto. Bienvenido, maestro. Gracias por la invitación. Bien, empecemos, maestro, con la base. El ciudadano común sabe que el artículo 16 constitucional habla de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, si no es mediante un mandamiento escrito de la autoridad. ¿Cómo es que un policía, como en este caso nosotros primeros respondientes, pueden detener mi vehículo en un control preventivo sin tener una orden de autoridad contra mí específicamente? ¿No viola eso el artículo 16? Bien, pues creo que esa es una gran pregunta y es una base en la contextualización. Se trata de un tema que en el día a día está presente en la labor o en la función policial, en algunas ocasiones por una mala comprensión de lo que son los derechos. Sí, tenemos el artículo 16 constitucional y el 16 constitucional señala esto que mencionas: nadie puede ser molestado en su persona, papeles o posesiones si no hay un mandamiento escrito de la autoridad que lo funde y motive. Pero pues eso tiene diferentes asegúnes. O sea, eso es lo que, digamos, desde el punto de vista teórico se le llama un acto de molestia. Y eso lo distinguimos de otro tipo de actos que se llaman actos privativos. Un acto de molestia es pues esta situación en la cual una persona pues a lo mejor tiene una restricción momentánea durante varios segundos, varios minutos, por alguna situación en particular, mientras que un acto privativo pues ya implica a lo mejor la pérdida de un derecho o por lo menos pues su limitación por un tiempo mucho más prolongado, como ocurre pues en materia penal cuando se sentencia. Pero digamos que esos son dos límites que se establecen en la Constitución. Pero ciertamente la Constitución pues no nada más tiene el artículo 16 constitucional. El 16 constitucional establece varios límites
o varios, incluso excepciones, en las cuales una persona sin ese mandamiento, sin esa orden, puede ser incluso detenida, puede ser intervenida en sus comunicaciones, puede ser intervenida en su correspondencia, puede ingresarse a su domicilio, pero también luego viene todo otro panorama. Existe una facultad o un deber de seguridad pública que tiene el Estado, que en este caso, pues la seguridad pública la distribuimos entre las instituciones que propiamente se encargan de la función policial, pero también las procuradurías y fiscalías. Y entonces hay un deber de prevenir el delito. Pensemos nosotros este mito urbano de que el policía está atado de manos y no puede hacer nada si no tiene una orden. Eso, si nosotros lo ponemos frente al deber del Estado de investigar, ¿qué va a pasar? Pues el Estado no podría investigar. ¿Cómo va a prevenir delitos el Estado si para hacer cada cosa que necesita hacer tuviera que tener una orden? Imagínate que estamos en una situación en donde en un barrio o en una colonia ha habido, por ejemplo, no sé, varios robos en alguna tienda y en algún momento alguien de la tienda pues, le dice al policía que más o menos conoce, porque a veces va y compra, etcétera, y le dice, oye, ¿qué pasó esto recientemente? ¿Cómo era la otra persona? No, pues así, así. Pero no me puedes dar esa información porque no tengo la orden para entrevistarte. O sea, eso sería una situación muy absurda. Entonces, no podemos llegar a eso. ¿Por qué doy este panorama? Porque entonces resulta que los policías, por su propia función, pueden interactuar con los ciudadanos. Y pareciera que estoy diciendo algo como obvio, pero pues no parece tan obvio cuando nosotros decimos que el policía no puede hacer nada sin violar el 16 constitucional. Pero no, por el contrario, puede haber interacción con ciudadanos. A partir de la interacción con ciudadanos se pueden generar ciertas limitaciones y eventualmente eso puede llevar a que una persona sea detenida. Eso es lo que conocemos como el control preventivo y que va vinculado con un aporte que es el de los niveles. Pues para contextualizar, el control provisional preventivo debe estar fundado, motivado, debe ser proporcional y transitorio. Ahora pongámonos en los zapatos de los oficiales, desde el punto de vista de los policías, ¿verdad? De nuestros policías. ¿Cuál es el protocolo jurídicamente, maestro Irving, sólido que debe seguir un policía para que su control preventivo sea constitucional y por tanto legítimo? Bueno, aquí primero que nada debemos de considerar algo. Aunque este es un aspecto totalmente legal porque lo ha venido definiendo, desglosando la Suprema Corte, lo cierto es que es un aspecto que al menos de la norma escapa. Es decir, no tenemos nosotros una serie de artículos que me digan, podrá hacer esto y no podrá hacer esto. Esto que genera que sea una situación, cada caso concreto lo va a definir si el policía actuó bien o actuó mal. Y eso tiene pues ciertas complicaciones, porque entonces yo estoy a expensas de la evaluación que pueda hacer otro operador, que va a ser primero el Ministerio Público, que a lo mejor recibe una puesta a disposición, o que puede ser el juez que tiene que ratificar la detención, o incluso otros órganos que se inmiscuyen en las labores cuando, por ejemplo, se analizan violaciones a derechos humanos, cuando se analizan temas de responsabilidades de los servidores públicos, entre otras situaciones. Entonces, en principio, cada caso concreto lo va a definir, pero ciertamente si nosotros tenemos las nociones básicas de lo que son estos dos conceptos del control preventivo y los niveles de contacto y los propios límites que tiene la autoridad, creo que con eso ya cumplimos lo necesario y lo esencial, y eso sumado a un tema práctico, pues entonces eventualmente nos va guiando de manera adecuada. Entonces, cuando nosotros hablamos del control preventivo, lo que ha dicho la Corte es que el control preventivo se divide en dos aspectos, uno en grado menor y otro en grado superior. El control preventivo no es como tal una detención, no implica el que un policía ya detuvo a una persona y que lo está justamente deteniendo para ver qué le encuentra y que eventualmente se lo lleve detenido. Digamos que esa parte, que es parte de lo que yo llamé al inicio un mito urbano, eso no es. Es la posibilidad que tiene el elemento de interactuar, pero que esa interacción va a tener diferentes niveles de intensidad. Por eso es que se le llama grado menor y grado superior. Ahora, en el otro concepto de niveles de contacto, es el concepto que yo hablaba de la interacción que existe entre el policía y el gobernado. ¿Y esa interacción qué significa? Yo voy caminando por el centro de Guadalajara y si yo veo un policía me ve a mí, el policía puede
preguntarme algo, sí, sí me puede preguntar. Me puede saludar y decir buenos días, joven, o algo así, sí, lo puede hacer. Eso es parte de una interacción. Ahora, esa interacción también puede tener diferentes niveles de intensidad. No es lo mismo que me salude o porque va hacia allá, alguna situación así, digamos que va incrementando el nivel de intensidad. Y en el contexto de los niveles de contacto, entonces vamos a tener algo que se llama inmediación o simple inmediación, que es el contacto uno a uno. Va a haber otro concepto que es el de la restricción provisional en el ejercicio de un derecho. Yo limito provisionalmente el que la persona pueda deambular porque yo le pido cierta información y eso genera que la persona tenga que interactuar conmigo y a lo mejor la persona iba hacia otro lugar, si iba en una bici, si iba caminando, si iba en un vehículo, etc. Y después viene otro tercer nivel que es la detención en sentido estricto. Ya el elemento sabe que la persona está en un delito flagrante o por lo menos en una falta administrativa que está sancionada por el reglamento municipal correspondiente. Entonces digamos que ese es el panorama general. Ahora va a haber ciertos límites. El límite principal, que digamos es lo más criticado, es qué tipo de sospecha es la que tenemos cuando actuamos en este tipo de panoramas. Es una sospecha que nosotros podemos decir objetiva o razonable o tiene un carácter subjetivo. ¿Cuál sería un carácter subjetivo? Que yo crea que la persona por ciertas características físicas, por ciertas características en su vestimenta, están probablemente cometiendo un delito. Entonces, digamos que si esto lo generalizamos un poco más, si nos encontramos en un panorama de discriminación, ahí nos vamos a meter un poco en problemas porque probablemente lo que estemos haciendo en control preventivo o niveles de contacto no va a ser acorde de derecho. Muy bien, muchas gracias, maestro Irving. Entonces, desde su punto de vista, maestro Irving, ¿debería existir realmente una profesionalización en nuestras instituciones de seguridad pública del Estado de Jalisco a fin de que los elementos estén suficientemente capacitados en esta materia? Sí, yo considero que desde luego y otros temas, por ejemplo, ya hablar propiamente de actos de investigación, hablar propiamente, por ejemplo, del llenado de los registros, ya es una labor técnica, porque puede decir algo que a lo mejor en ocasiones no lo dimensionamos en forma suficiente. Puede pasar que, por ejemplo, una actuación policial haya sido correcta, que se haya actuado correctamente en el momento en que se dio la interacción con el ciudadano, entre otras situaciones, pero ¿qué va a pasar si eso yo no lo sé expresar en mi registro escrito y eventualmente ese registro escrito se lo llevan al Ministerio Público, se lo expone al juez oralmente y entonces el juez entiende una cosa distinta a la que ocurrió? Porque debemos de recordar que siendo un sistema pues, con características orales, pero que sigue conservando mucho el hecho de que hay mucha actuación por escrito, como este deber de llenar registros, hay una posible situación en la cual el mensaje inicial, que es cómo lo detuve, tiene cierto ruido y ese mensaje no se transmite adecuadamente al juez. Entonces aquí es donde también es importante la profesionalización, porque alguien a lo mejor empíricamente lo sabe hacer bien, pero si no lo sabe expresar, ahí también se puede caer eventualmente una detención. Correcto. O incurrir en alguna responsabilidad, ¿verdad? O incurrir en alguna responsabilidad, porque ahí se va a evaluar si la detención fue correcta o si todo el contexto anterior a la detención fue correcto. Y entonces si alguien dice, no, bueno, es que no expreso adecuadamente esta situación, y eso pues a lo mejor le puede acarrear esa responsabilidad. Bien, maestro Luis, pues continuamos con el tema. ¿Cuál sería, por ejemplo, una guía para nuestros ciudadanos, para nuestra sociedad? Porque nos escuchan, algo que nos escuchan compañeros y nos escuchan también ciudadanos que les interesa, ¿verdad?, el tema. ¿Cuáles serían sus derechos, deberes y conciencia situacional? Haciendo referencia en que lo haya parado un oficial para una revisión. Desde su punto de vista, ¿qué debe hacer el ciudadano al ver una unidad con luces rojas y azules que de momento le está señalando que detenga su marcha? ¿Qué debe hacer un ciudadano? En esta parte, cuando una persona va circulando y de pronto ocurre como el que se le marque el alto, pues ya digamos que desde ese momento en que el elemento toma esa decisión,
ya está sometido a las reglas a las cuales estamos haciendo referencia. En el caso del ciudadano, ¿qué podemos decir? Bueno, cuando se empieza a generar esa interacción, independientemente del contexto, esa primera interacción, que es la simple inmediación, el ciudadano sí estaría obligado a pues ser correspondiente con esa interacción. No debemos de perder de vista que pues naturalmente la ciudadanía en términos generales pues puede estar en un contexto o en un panorama en el que la sola presencia de la autoridad le genera incomodidad, con independencia de que esté o no cometiendo una conducta. Es decir, por ejemplo, nosotros pues naturalmente estamos inmersos, tú como policía, yo como abogado en el ámbito penal, pero no sé, por ejemplo, si hablamos con un médico, pues nos va a decir, pues yo, ¿por qué tendría que tener un contacto con un policía si yo no estoy haciendo nada malo? Entonces, es parte como de esta, tanto de lo que yo señalaba al inicio como mito urbano, como también un rechazo naturalizado, que es el rechazo al poder, que en este caso, pues, es el poder ejemplificado, representado a través de la policía. Pero la realidad es que el ciudadano sí está obligado a generar esa interacción. Ahora sí que, como se dice coloquialmente, pues el que nada debe, nada teme. Entonces, sí, el que en ese momento yo pueda generar una interacción, que me pregunten hacia dónde se dirige, desde dónde viene, oiga, noté que dio cambio de carril muy intempestivamente, trae alguna premura, alguna prisa, o porque está circulando de esa manera. O sea, ese tipo de cuestionamientos pues, no generan alguna violación, y lo ha dicho la Corte, eso lo considera como simple inmediación. Ahora, eso naturalmente, cuando yo no correspondo con la conversación o con la interacción, lo que estoy generando es una forma de resistencia, que la resistencia no necesariamente es mala por parte del ciudadano, pero la resistencia pues también puede ser entendida por la autoridad en una perspectiva distinta que el ciudadano. Y eso eventualmente, ¿qué le va a permitir al policía? Pues continuar, digamos, con esta serie de eslabones. A lo mejor al inicio hubo una interacción entre las personas que conversamos, pero por ejemplo, hablando del supuesto del vehículo, eso le va a dar la posibilidad al policía que mientras interactúa, pues puede ver como hacia el interior del vehículo, quién más viene en el vehículo, si no viene nadie, si se alcanzan a ver objetos a simple vista, por ejemplo, si el vehículo trae sus placas de circulación, entre otros aspectos, en donde, digamos, hay en principio un propósito de prevención del delito, pero que no debemos de perder de vista que pues justamente en el contexto de los automóviles pues hay muchos delitos que se cometen justo en esas vías. Entonces, bajo esa interacción se puede generar lo que se conoce como el control preventivo en grado menor, porque el policía va a estar posibilitado a estar inspeccionando visualmente, incluso sin que se lo diga al ciudadano. Nosotros podemos estar conversando y a lo mejor yo me doy cuenta que en el cuello traes un micrófono y entonces, al revés, estamos conversando y tú te das cuenta que yo traigo un micrófono, entonces digamos que eso es parte de la interacción y de la posibilidad de lo que sí se puede hacer. ¿Qué puede hacer el ciudadano? Pues cooperar. Obviamente va a haber otro tipo de situaciones en donde a lo mejor note que hay cierta hostilidad por parte del ciudadano hacia el elemento, puede notar que a lo mejor pues directamente le dicen, oye, bájate del vehículo, pues entonces ahí sí vamos a entrar, digamos, en una zona roja, porque va a ser un poco más cuestionable lo que se está haciendo, y el ciudadano, pues a lo mejor se va a resistir un poco más que lo que se hubiera resistido si hubiera una interacción, pues totalmente amable. Pero bueno, cuando vamos a pasar a este segundo segmento en el cual ya hay un nivel de intensidad mayor, lo que es el control preventivo en grado superior, pues vamos a necesitar nosotros como ese algo para pasar a ese segmento. Por ejemplo, ¿qué me motivaría si yo inicialmente estoy haciendo una inspección de exterior del vehículo mientras que se genera la interacción? ¿Qué me motivaría a pedirle que abra la cajuela? Pues tiene que haber ese algo que va a ser en cada situación particular lo que lo motive. Y entonces el ciudadano va a estar en una disyuntiva. Si le dicen, puedes abrirme la cajuela, pues el ciudadano a lo mejor va a decir, bueno, pues si me está preguntando, yo le puedo decir que sí o le puedo decir que no. Pero resulta que lo que dice la ley es, pues si yo le digo que no y el policía considera que cuenta con elementos para seguir siendo incisivo en el vehículo, pues lo puede hacer forzosamente. Entonces se va a dar este tipo de situaciones,
pero digamos que desde la perspectiva de la ciudadanía, pues se puede cooperar en que se pueda permitir eso. Ahora, hasta ahí nadie está detenido, eso es importante aclararlo. Nadie está detenido hasta ese momento. De hecho, lo que dice la Corte es que al iniciar el control preventivo, partimos de la suposición de que en cualquier momento me puedo retirar como ciudadano. Entonces, eso es importante. Sin embargo, ya cuando se empieza a dar como esta interacción de manera más intensa, lo que va a ocurrir es la restricción provisional en el ejercicio de un derecho. Yo a lo mejor tenía una expectativa razonable de privacidad de mi vehículo, tenía la intención de continuar circulando por donde venía circulando, pero esa interacción ha llegado a un punto en el que me están restringiendo provisionalmente un derecho. Pero ojo, esto que dice la Corte no es un acto de molestia todavía, es restricción provisional en el ejercicio de un derecho que tú tienes y que también hay que decirlo, se puede escuchar mal, pero los derechos tienen límites. Todos los derechos tienen límites, incluso el derecho a la vida tiene ciertos límites en ciertos contextos y en esa tesitura pues también es importante clarificar esa parte. Pero entonces, llegamos a un grado más intenso en donde ya hay una revisión, le dicen a la persona te vamos a inspeccionar tu ropa, queremos revisar el vehículo a profundidad, entre otras situaciones, y resulta que sí estaba en la comisión de un delito. Por ejemplo, localizan un arma de fuego, localizan alguna sustancia ilícita y en ese momento se le puede detener. ¿Qué puede hacer ahí el ciudadano? Pues bueno, ya va a estar en una situación en la cual va a pasar a ser una persona detenida, puede guardar silencio, puede no manifestar nada más al policía y pues naturalmente cuando el policía lo lleve ante el Ministerio Público tendrá derecho a contar con un defensor que pueda revisar que todo esto se haya hecho. Sí, muchas gracias. Entonces, maestro Irving, podríamos decir que es fundamental que nuestros ciudadanos, nuestra sociedad y asimismo nuestros oficiales conozcan sus derechos, pero también sus obligaciones y su conciencia para evitar conflictos, ¿verdad? Bien, maestro Irving, continuamos con el tema. Es muy interesante el control provisional preventivo contra el artículo 16 constitucional, que es uno de los artículos muy importantes, muy fundamentales de nuestros derechos, ¿verdad? Como recomendación, maestro Irving, si un ciudadano es consciente de que a lo mejor viene tomando, viene incurrió en una falta administrativa o se pasó un alto o X falta administrativa, es importante señalar que y alguna unidad lo vio ya sea de vialidad o de seguridad pública, es importante que tome una actitud de cooperación y evitar una confrontación, ¿verdad? Para que escale más, a fin de evitar que escalar más esa situación de por sí ya penosa, pues, de que haya habido una falta administrativa. Es importante señalar eso. También es importante, por ejemplo, si un ciudadano viene bien, es un ciudadano de bien, él es un ciudadano que trabaja, es honesto y no tiene por qué ser molestado, pero simplemente algún oficial le llamó la atención, o a lo mejor se pasó el alto y no se dio cuenta y lo están momentáneamente está haciendo afectado, ¿verdad? En ese momento, que es una afectación momentánea, es importante que coopere y que llegue a buenos niveles de cooperación de acuerdos, ¿verdad? ¿Qué recomendarías tanto para un buen ciudadano como para un mal ciudadano? Porque también tenemos ejemplos de que el ciudadano puede venir en un vehículo, ese vehículo puede traer reporte de robo, remarcado, puede venir una moto, esa moto se la acaban de robar o acaba de saltar, es producto de una comisión de un delito, ¿verdad? ¿Qué recomendarías en los dos casos? Bien, pues creo que en principio no debemos de perder de vista que todo este panorama es parte de lo que conocemos como el Estado de Derecho. No es que haya instituciones que existan y que eventualmente apliquen la ley, no, sino que pues incluso desde la perspectiva ciudadana nosotros tengamos cierta conciencia social de que debemos de actuar conforme a lo correcto, justamente pues para preservar ese orden o esa comunidad en la que nosotros vivimos. Y yo me iría desde el aspecto más básico. Por ejemplo, nosotros vamos circulando en un vehículo que está en regla, verificación, placas, etcétera, está en regla, pero llevo yo un semáforo y tengo una visibilidad completa
tengo el alto, tengo la visibilidad completa de que del otro lado al que yo necesito cruzar no viene ningún vehículo. Y entonces yo digo, bueno, pues me voy a pasar el alto. O sea, esa decisión que yo tomo en ese momento es una decisión que afrenta al Estado de Derecho. Entonces, digamos que eso se puede ir escalando en diferentes contextos. Cuando nosotros generamos la interacción con las autoridades, pues hay que estar conscientes tanto de lo que hacemos bien como de lo que hacemos mal. Y con independencia de si el otro está actuando correcta o incorrectamente, pues nosotros debemos de buscar preservar esa actuación correcta desde la perspectiva del ciudadano, y a su vez pues también el policía tendría más o menos esa misma misión. De pronto desde la función policial se vuelve complicado porque si la otra persona dentro de su actitud de afrenta o una actitud incluso violenta pone en riesgo, pues entonces eventualmente tendremos no solo que considerar los niveles de contacto y el control preventivo, sino hasta los niveles de uso de la fuerza. Pero digamos que en este contexto, pues sí hay que tener cierta conciencia de que mientras que yo actúe bien, pues yo puedo continuar actuando bien y el Estado tendría que ser recíproco en eso, y eventualmente pues cuando existan abusos pues habrá las instancias correspondientes para denunciarlos. Pero el que yo genere la agitación como ciudadano de bien, lo que hace pues es ponerme en un contexto, en una situación en donde yo legitimo como ciudadano de bien la afrenta hacia las autoridades, y eso es lo que justamente no deberíamos de permitir, sino que por el contrario debemos de incitar a un respeto, un apoyo social hacia la función. Ahora, respecto del ciudadano que a lo mejor de pronto está cometiendo delitos, pues aquí sí se vuelve un poco más complicada la respuesta, porque en principio, desde una perspectiva social, pues uno esperaría que sea eso y que actúen correctamente, pero digamos que si partimos de la premisa de que ciertas personas pues ya cometen conductas como un aspecto de trabajo, como un estilo de vida, pues entonces va a ser complicado esperar eso por parte de las autoridades. Pero también debemos de saber que así como el Estado puede tener una faceta de límites hacia sus propias atribuciones para beneficiar los derechos de los ciudadanos, pues también está la otra parte del Estado represor, el Estado que también tiene facultades para actuar de manera más hostil, o como lo señalaba ahorita, incluso para hacer uso de la fuerza. Y por ejemplo, ahorita vemos dilemas que están pues de conocimiento público, por ejemplo, lo ocurrido en Estados Unidos en estos días, en donde una persona que probablemente estaba inmiscuida en un tema administrativo, que es el tema migratorio, termina siendo privada de la vida por una situación en la cual decide mantener una afrenta hacia la autoridad. Con esto no digo que el oficial de ICE haya actuado correctamente, pero a lo que voy es, nos pusimos en una situación de riesgo innecesaria en la cual el Estado represor actúa en correspondencia y entonces la persona pierde la vida. Y justificaba una cosa a la otra, pues no, nada justifica ni una cosa ni la otra, pero por lo pronto ya estamos en esa situación. Entonces, en la medida en que el ciudadano pues genera como esta actuación hostil hacia las autoridades, pues lo que genera es un panorama complicado en el cual pues cualquiera puede ser susceptible de este tipo de violaciones. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que una persona va a ser detenida o quiere ser, le marca el alto a lo mejor a alguna unidad, y quien conduce el vehículo o quienes van a bordo del vehículo saben que el vehículo trae reporte de robo porque probablemente momentos antes es que se robaron ese vehículo. Y entonces estas personas toman la decisión, toman dos decisiones: una, circular y no hacer caso a la autoridad, y la segunda decisión, empezar a dispararle al policía o a los policías que van siguiendo. Entonces, esta persecución, yo estoy consciente al actuar de esa manera que pongo en riesgo a los policías por estarles disparando, a los demás automovilistas que están en la calle porque yo estoy disparando y no sé hacia dónde vayan a impactar, pero eventualmente mi circulación bajo una condición de riesgo puede generar que más adelante choque a alguien. Entonces, yo estoy aceptando toda esa situación de riesgo. Entonces, ¿qué va a hacer el policía? Pues yo lo estoy legitimando para que suba el uso de la fuerza. Y si más adelante se toma alguna decisión bajo esas características, no puedo esperar yo como ciudadano de que es que violaron mis derechos, ¿no? Yo me puse en una situación en donde constitucional y legalmente la autoridad puede actuar, incluso recurriendo a la violencia.
Sí, muchas gracias, maestro Irving. Creo que es importante para nosotros señalar, maestro Irving, si a pesar de todo esto que hemos estado comentando, el ciudadano considera que hubo un exceso, que hubo un abuso de la fuerza, nosotros le recomendamos que nunca se resista físicamente, no insulte, anote datos, cuáles serían esos datos, números de placa, número de la unidad, hora y lugar, puede tomar fotografías, puede documentar por medio de video y presentes una queja formal después ante la instancia correspondiente, que vendría siendo en asuntos internos de la comisaría que corresponde al municipio, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos o a la Fiscalía Anticorrupción, ¿verdad? Bien, pues siempre y cuando el ciudadano tenga elementos probatorios en su video o tenga la suficiente evidencia para que pueda proceder su queja, pues lo puede hacer, ¿no? Puede hacer uso de ese derecho. Bien, maestro Oli, maestro Irving, finalmente el tema es muy interesante, es muy extenso, no nos queremos extender mucho, pero vamos a tratar de cerrar con esta última pregunta. ¿Cuál es la meta que deberíamos alcanzar en esta dinámica entre un policía y un ciudadano en un control preventivo? Bien, aquí considero que la meta principal pues es una meta de información, una meta de profesionalización y una meta de salvaguardar los derechos. ¿Esto qué implica? Justo como lo hemos explicado, pues este es un momento de tensión entre el policía y el ciudadano. A nadie le va a gustar, con independencia de la reacción que tenga, a nadie le va a gustar que haya ese contacto, de que lo paren, entre otras situaciones, porque como lo decía, pues en principio pareciera como que existe ese rechazo natural. Sí. Sin embargo, justamente cuando se socializan este tipo de temas y que la ciudadanía empieza a comprender de mejor forma cómo es que las autoridades actúan, pues incluso también se puede, digamos, incrementar el propio respeto hacia el policía. Si el policía actúa con fundamentos, con protocolos, apegado a derecho, con respeto a los derechos humanos, pues justamente la ciudadanía, pues por el contrario, va a sentir más confianza. Yo en lo personal, quizá más por mi formación académica, quizás porque participó en Defensoría y Fiscalía, pero la realidad es que, por ejemplo, cuando a mí me ha parado alguien de tránsito porque de verdad hice algo que estaba mal, pues a mí hasta me da gusto, digo, bueno, al menos hay algo que está funcionando aquí en el Estado, y eso a mí me da más confianza, el ver que haya más patrullas, el ver que cuando están interactuando con un ciudadano se vea como que es una interacción correcta y adecuada, y entonces pues eso mismo debería generar también en la ciudadanía mayor confianza. Los vemos que actúan bien, pues hay que confiar más en los policías, porque sé que si conmigo actuaron bien, pues también cuando tengan que actuar con los que no actúan bien, van a actuar correctamente y los van a detener y se van a quedar detenidas estas personas, porque no debemos de perder de vista justo esta parte. A lo mejor en una parte de la conversación hemos hablado desde la perspectiva del ciudadano, de bien, pero la realidad también es esa, o sea, si no se hace bien el control preventivo, lo que va a ocurrir es que todas esas detenciones se van a caer. Y yo, pues a mí esto sí me genera como mucho conflicto porque de pronto nosotros vemos que las investigaciones en México está muy acostumbrada la Fiscalía a depender de detenciones en flagrancia. Si comparamos los asuntos de flagrancia que llegan ante un juez con los asuntos que no hubo flagrancia y que inician desde cero, son pocos los segundos en comparación de los primeros, y eso no debería de pasar, porque entonces estás dejando todo a la suerte, porque en realidad todo este tipo de esquemas es un esquema de suerte. Un día tú puedes estar circulando y no ocurrir nada, no ocurrir ninguna detención, como puede pasar otro día en donde a lo mejor si hubieras interactuado con cada ciudadano, cada uno pues estaba haciendo algo ilícito diferente. Pero entonces, justamente aquí es donde también es importante esto. Si hacemos las cosas bien, pues los que hacen cosas incorrectamente se van a quedar detenidos, o por lo menos van a enfrentar un proceso con las características que amerite cada proceso en particular. Sí. Maestro Irving, finalmente nosotros, ya por último para cerrar, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Nuevo León y observar el modelo policial que está llevando allá. Observamos el modelo policial de allá y observamos la Procuración de Justicia de allá. Y comparadas con Jalisco, se nos hizo muy eficiente. Entonces, consideramos que se deben de mejorar varias áreas desde tu punto de vista.
¿cómo consideras tú la seguridad pública y la Procuración de Justicia de aquí de Jalisco? Bueno, yo creo que en principio desde la Procuración de Justicia sí queda mucho a deber, sobre todo porque, una, está rebasada la Fiscalía. Dos, la Fiscalía pone más atención en delitos de bagatela que en los delitos que no son de bagatela. Y yo entendería que justamente en todo este contexto, o sea, si le damos la confianza a los policías para que detengan a los ciudadanos, pues también estaría mal que yo diga, suelten a todos los que son contra la salud, robo equiparado, etcétera. No, pero la realidad es que la Fiscalía tiene que buscar mecanismos en donde le pongan más atención a los delitos graves que a los no graves. Y ahorita pareciera que las instituciones de Procuración de Justicia en Jalisco, en Ciudad de México, se enfocan más en estadísticas. Mientras más detenemos, mejor. Y le aplauden a las comisarías que de pronto le ponen ese enfoque, pero no debería de pasar eso. Entonces, creo que en esa parte la Procuración sí queda un poco a deber. De pronto, la Procuración de Justicia sigue todavía con un enfoque muy paternalista. ¿A qué me refiero? A que no, es que si tú lo redactas va a estar mal, entonces mejor yo lo hago y yo lo voy a hacer como siempre nos funciona y va a estar bien. Y la realidad es otra, hay áreas de fiscalía que están acostumbradas a que todos los días la mitad de los asuntos que le llevan al juez sean ilegales las detenciones. Y yo digo, pues, o sea, ¿para qué trabajas? Si sabes que el 50%, el 60% de tus asuntos van a ser ilegales, ¿para qué trabajas? O sea, o para qué los llevas ante el juez, mejor aplica los mecanismos que te da la ley. Entonces, creo que sí hay que repensar el modelo de procuración, porque a mí me parece que no está funcionando. Ahora, desde la parte policial, pues siempre hay áreas de oportunidad. Nosotros sabemos las carencias que hay, sobre todo al interior del estado, con pocos policías, con temas de situaciones de riesgo, temas de infiltración, entre otras situaciones, pues todo eso son cuestiones que se tienen que trabajar. Sí. A lo mejor desde la parte académica, que es lo que se puede decir, pues necesitamos que los policías se enteren más de lo que pasa en las audiencias. Un policía que escuche por qué el juez declaró ilegal la detención y que después hay un proceso de retroalimentación, puede ser que no esté de acuerdo con la decisión del juez, pero por lo menos la va a entender, y el entenderla le va a permitir después decir, la otra vez fue ilegal porque hice esto, entonces mejor lo voy a hacer de otra manera para que sea correcto. Sí. Entonces creo que justo ese tipo de esquemas son de los que debemos de aprender, y también ver lo bueno que se hace en otros estados, en otros países, y tratar de replicar todos estos aspectos. Nosotros como primeros respondientes creemos que ya se llegó la hora y la necesidad de portar ya cámaras de solapa y de cámaras en los vehículos. Ustedes como ciudadanos, como parte de la sociedad, maestro Irving, ¿consideras lo mismo? Yo en lo personal sí considero que me sentiría más seguro si hubiera este tipo de aditamentos, pero la realidad es que desde el plano académico yo creo que no es el momento. ¿Por qué no es el momento? Porque van a pasar muchas situaciones. Una, los defensores van a empezar a pedir en todos los asuntos la cámara, y al final de cuentas dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero la realidad es que las imágenes también son objeto de interpretación. Tú me pasas el video, yo lo puedo interpretar de una manera y otro lo puede interpretar de otra manera. Entonces, en este tipo de situaciones va a ser importante pues también saber si quienes van a aportar las cámaras cuentan en este momento con la capacitación necesaria, y luego ya tendríamos que hablar en su momento hasta de seguridad informática. ¿Quién va a tener acceso a esos equipos? Porque también puede haber un mal uso. Sí, claro. Bien, pues muchísimas gracias, maestro Joseph Irving Olip Aranda. Ha sido una verdadera información valiosa para nuestros ciudadanos y una verdadera capacitación para nuestros compañeros elementos de seguridad pública. Los invitamos a compartir este video para que más ciudadanos y servidores públicos conozcan el equilibrio fundamental para nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Si más adelante nos permites compartir tu teléfono y tus datos. Sí, creo que de pronto la interacción por redes sociales pues, estarán apareciendo ahí en pantalla, ¿verdad? Muy gracias, maestro.